que muchos se han puesto a escribir informes acerca de las cosas que han pasado entre nosotros. Las escribieron tal como nos las contaron quienes estuvieron con Jesús desde el principio. A ellos, Jesús los mandó a anunciar su mensaje. Yo también he estudiado con mucho cuidado todo lo sucedido y creo conveniente ponerlo por escrito tal y como sucedió. Así, usted podrá saber si le han contado la verdad. El ángel Gabriel y Zacarías. Zacarías fue un sacerdote que vivió cuando Herodes el Grande era rey de los judíos. Prestaba servicio en el templo con el grupo del sacerdote Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente del sacerdote Aarón. Isabel y Zacarías eran muy buenos y obedecían todos los mandamientos de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no había podido quedar embarazada y además los dos eran muy viejos. Cierto día le tocó al grupo de sacerdotes de Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar a quemar el incienso mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto, un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías con el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres amen a sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Zacarías le dijo al ángel: Mi esposa y yo somos ya muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió: Yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Toda la gente estaba afuera, esperando a Zacarías, y se preguntaba por qué no salía del templo. Cuando Zacarías salió, no podía hablar, y solo hacía señas con las manos. Entonces, la gente comprendió que Zacarías había tenido una visión. Al terminar su turno en el templo, Zacarías regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa quedó embarazada y durante 5 meses no salió de la casa, pues pensaba: Dios ha hecho esto conmigo para que la gente ya no me desprecie. El ángel Gabriel y María. Isabel ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. Llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel
entró al lugar donde estaba María. La saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces, el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel. No. ¿Cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso, el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero hace ya 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió: Yo soy la esclava del Señor. Que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. María visita a Isabel. A los pocos días, María fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María: Se había comprometido. Es que así son, pues. Tienes 2 veces. Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y también ha bendecido al hijo que tendrás. ¿Por qué has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor? Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Te han mentido porque nadie me ha dicho eso. Y a mí María me alaba a Dios. No, yo sé. María respondió: Aparte yo Le doy gracias a Dios con todo mi corazón. Y estoy alegre porque Él es mi Salvador. Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Desde ahora todos me dirán: María, Dios te ha bendecido. El Dios Todopoderoso ha hecho grandes cosas conmigo. El primer que Su te nombre vengo, es santo. Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Yo ya te dije hace rato, ya no Dios hace caso. actúa con poder y hace huir a los orgullosos. No digas nada. Quita a los poderosos de sus tronos y da poder a los pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Una casquita y ya está. Y yo así de toda la vida te regalé esto, te regalé otro. Te regalé una chompa, te regalé una pulsera. Te he regalado gafas, 2 gafas te he regalado. La raiva de las otras. El nacimiento de Juan el Bautista. Te he dado la mitad para tu fondo. Cuando nació el hijo de Todo Isabel, te regalo, tía, tú. todos sus Porque me vecinos regalas y una caseta una familiares vez al año se y ya está. alegraron mucho, pues vieron que Dios había sido muy bondadoso. Y yo me compré el polo el de que te cerrado. Fueron a circuncidar al niño. Los que estaban allí querían ponerle Zacarías, que era el nombre de su padre. Ese polo es primo, Pero lo has comprado Isabel ahorita, dijo, ahorita "No fue que... Ah, sí, de verdad, No. que eres bien ¿Va a hablando. llamarse Juan? Es uña, es uña. Ellos le dijeron: Ningún Repita, familiar pero- tuyo se llama así. ¿Lengua?
Le preguntaron por señas a Zacarías cómo quería llamar al niño. Zacarías pidió una tabla y escribió. ¿Qué manera para cuando cumplimos un año? ¿Qué manera la ver? Todos quedaron sorprendidos. En ese mismo momento, Zacarías Pero empezó a yo compré la hablar comida. y alabó a Dios. Todos los vecinos se quedaron impresionados, y en toda la región montañosa de Judea no se hablaba de otra cosa. Los que Porque oían empecé hablar un del euro, pero te asunto doy, tía. se Empecé un euro, pero me lo gasto en ti. ¿Qué será de este niño cuando crezca? porque todos sabían que Dios Voy a estaba apuntar con todas él. las veces Te voy a porque decir tú algo, eres bien te voy a decir argentina y algo de ti, te falsa. voy a decir algo de Así. ti. Tú siempre te olvidas las Zacarías cosas. alaba a No, Dios. escúchame un ratito. Tú siempre te olvidas las Zacarías, cosas. lleno Un día del que no estés Espíritu conmigo, y Santo, un día que realmente no dio puedes, este mensaje. te vas a acordar de las cosas. Voy a recordar que no me Siempre, regalaban. siempre, siempre. Y que no invitas tampoco, te comes todo solo. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, No sé descendiente si que del compartir. rey David. Mírate, mírate. Esto Solo lo me doy había cuenta del prometido tema. hace mucho tiempo Ya, por y medio luego. de sus santos profetas. Ah, su madre, si yo tengo una torta, me la parto la mitad y te doy la mitad. Si yo tengo un coche, también la parto la mitad y te la doy. Así soy yo. Tú no, somos diferentes. Dijo que sería bondadoso Y no con su empiezas a decir pueblo, mentirosadas, que ¿ya? cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin ningún temor y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. Estos 100 kilómetros hoy día. Él salvará a los que viven en peligro de muerte. Será como una luz que alumbra en la oscuridad. Y luego me lo gasto en ti. Guiará nuestros pasos Y eres argentina. por el camino de la paz. A medias, porque la comida no es a medias. La comida a medias. No me compro yo El nada niño para... Juan crecía en Yo estatura, no me compro nada porque también lo hago para ti. vivió en el Si me desierto compro nada, me tienes que hasta comprarte el para ti día en que también. Dios Así es la lo vida, mandó a porque soy llevar yo. su mensaje al pueblo de Israel. Ya sabes, me duele la barriga. Lucas capítulo 2. El nacimiento de Jesús. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el Imperio Romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque allí había nacido mucho tiempo antes el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener su primer hijo. Como no encontraron un lugar apropiado para pasar la noche, tuvieron que quedarse en un establo. Cuando el niño nació, María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esa misma noche,
Unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto, un ángel de Dios se les apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: yo voy a acabar país, Simón. No tengan miedo. ¿Verdad? Les traigo una buena noticia que los Luego dejará galera muy cuando me llegan los contentos. pagos. Ay. Su Claro, pero no Salvador ves el acaba de proceso, no nacer ves en detrás de Belén. eso. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos corriendo a Belén para ver eso que Dios nos ha anunciado. ¡Vamos! Los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Finalmente, los pastores regresaron a cuidar sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Cuando Jesús cumplió 8 días de nacido, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús. Así lo había pedido el ángel cuando le anunció a María que iba a tener un hijo. Jesús y Simeón. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés. Cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. No, creo, porque ¿qué te ha dicho? Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón Tú siempre vas a crecer, para ti siempre vas a crecer, Simeón. alabó a Dios diciendo: Para ti yo nunca voy a Ahora, crecer. Dios, Para ti tú eres más alta que yo. Sí, voy a tomar unas pastillas. ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, a quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. José y María quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados.
Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Jesús y la profetisa Ana. En el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. Por su parte, José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley de Dios y volvieron a su pueblo Nazaret, en la región de Galilea. El niño Jesús crecía en estatura y con poder espiritual. Estaba lleno de sabiduría y Dios estaba muy contento con él. Jesús en el templo. José y María iban todos los años a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, los acompañó a Jerusalén. Al terminar los días de la fiesta, sus padres regresaron a su casa, pero sin que se dieran cuenta, Jesús se quedó en Jerusalén. José y María caminaron un día entero pensando que Jesús iba entre los compañeros de viaje. Después lo buscaron entre los familiares y conocidos, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al día siguiente encontraron a Jesús en el templo, en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas. Todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Sus padres se sorprendieron al verlo y su madre le reclamó: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado. Estábamos muy preocupados por ti. Pero Jesús les respondió: ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi padre? Ellos no entendieron lo que quiso decirles. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su madre pensaba mucho en todo lo que había pasado. Mientras tanto, Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura. Dios y toda la gente del pueblo estaban muy contentos con él y lo querían mucho. Yo también voy a hacer lo que sea, lo que sea. Pastillas para crecer. ¿Para qué? Lucas capítulo 3. No quiero que no me quede nada. Juan el Bautista. Pastilla para crecer. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, Sí existe. vivía en el desierto. ¿Sí existe? Dios le habló allí en el Bueno, desierto, vamos hablando para cuando crecer. Tiberio tenía ya 15 años de ser el emperador romano y Poncio Pilato era el gobernador de la región de Judea. Voy a crecer. En ese Aún, tiempo, y todo el mundo se va a Herodes sorprender. Antipas gobernaba en la región de Galilea. Por su ¿Pero hasta parte, qué edad? Filipo, el hermano de ¿Sí puede Herodes, crecer? gobernaba en las regiones de Iturea y Traconite. Joder, tengo 2 años, ¿no? Lisanias gobernaba en la región de 2 años, ¿no? Abilene. Anás y Caifás A 3 al día, eran los ¿no? jefes de los sacerdotes del pueblo judío. Me reduzco más bien después.
¿Te imaginas? Juan fue entonces a la región cercana al río Jordán. Allí le ¿Qué tal decía a la otro gente: Bautícense y vuélvanse a Dios. Está full. Solo así, Dios los perdonará. ¿Qué hacemos? ¿Pero qué podemos hacer? mucho tiempo atrás, el profeta Isaías había escrito acerca de Juan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Alguien grita en el desierto: prepárenle el camino al nuestro Dios, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Rellenen los valles y conviertan en llanura la región montañosa. Enderecen los caminos torcidos. Todo el mundo verá al Salvador que Dios envía. Mucha gente venía para que Juan los bautizara y él les decía: Ustedes son unas víboras. ¿Creen que van a escaparse del castigo que Dios les enviará? Muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. No piensen que van a salvarse solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. ¿Y entonces qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Juan? El que tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan: Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? No le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Unos soldados preguntaron: Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes amenazan a la gente y la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su salario. Todos se admiraban y querían saber si Juan era el Mesías que esperaban. Pero Juan les respondió: Yo los bautizo a ustedes con agua, pero hay alguien que viene después de mí y que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. De este modo y de otras maneras, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Además, reprendió a Herodes Antipas porque vivía con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, y por todo lo malo que había hecho. Pero a toda su maldad, Herodes añadió otra mala acción. Puso a Juan en la cárcel. Juan bautiza a Jesús. Cuando Juan terminó de bautizar a todos, Jesús vino y también se bautizó. Mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Luego se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi hijo a quien quiero mucho. Estoy muy contento contigo. No te digo. Los antepasados de Jesús. Jesús comenzó a predicar cuando tenía unos 30 años y, según la gente, era hijo de José. Esta es la lista de sus antepasados: José, Elí, Matat, Leví, Melquí, Hanai, José, Matatías, Amós, Nahum, Esli, Nagai, Maat, Matatías,
Semeí, Osec, Joyadá, Johanán, Resá, Zorobabel, Salatiel, Neri, Melquí, Adí, Cosam, Elmadam, Jesús, Eliezer, Jorim, Matat, Leví, Simeón, Judá, José, Jonán, Eliaquim, Meleá, Mená, Matatá, Natán, David, Jesé, Obed, Boz, Sela, Nahasón, Aminadab, Admin, Arní, Ersón, Fares, Judá, Jacob, Isaac, Abraham, Tera, Nahor, Serug, Ragau, Pelec, Eber, Selach, Cainán, Arfaxad, Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jered, Maalaleel, Cainán, Enos, Set, Adán, Dios mismo. Lucas capítulo 4. Jesús vence al diablo. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas, y en todo ese tiempo, Jesús no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces, el diablo le dijo: Si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. La Biblia dice, no solo de pan vive la gente. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo: Todos estos países me los dieron a mí, y puedo dárselos a quien yo quiera. Te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. La Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Finalmente, el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. La Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Jesús comienza su trabajo. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. Un sábado, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Cuando se levantó a leer, le dieron el libro del profeta Isaías. Jesús lo abrió y leyó: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados
y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Jesús cerró el libro, lo devolvió al encargado y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga se quedaron mirándolo. Entonces Jesús les dijo: Hoy se ha cumplido ante ustedes esto que he leído. Todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José? Sin duda ustedes me recitarán este dicho: médico, primero cúrate a ti mismo. Ustedes saben todo lo que he hecho en Cafarnaún, y por eso ahora me pedirán que haga aquí lo mismo. Pero les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propio pueblo. Hace muchos años, cuando aún vivía el profeta Elías, no llovió durante 3 años y medio, y la gente se moría de hambre. Y aunque había en Israel muchas viudas, Dios no envió a Elías para ayudarlas a todas, sino solamente a una viuda del pueblo de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo, también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Al oír eso, los que estaban en la sinagoga se enojaron muchísimo. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina donde estaba el Creo que se pueblo, estrenará pues el 17 querían de junio arrojarlo por el Rápidos y precipicio. Furiosos. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. El hombre con un espíritu malo. Rápidos y Furiosos. Jesús se fue al pueblo de Cafarnaún, en la región de Galilea. Allí se puso a enseñar un día sábado. Todos estaban admirados de sus enseñanzas porque les hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu malo. El espíritu le gritó a Jesús: Jesús de Nazaret, ¿qué quieres hacer con nosotros? ¿Acaso vienes a destruirnos? Yo sé quién eres tú. ¡Eres el Hijo de Dios! Jesús reprendió al espíritu malo y le dijo: ¡Cállate y sal de este hombre! Delante de todos, el espíritu malo arrojó al hombre al Ya suelo te digo. y salió de él Ya sin te hacerle digo. daño. La gente se asombró mucho y decía: ¿Qué clase de poder tiene este hombre? Ay, Con qué mal. autoridad y poder Sí. les ordena a los espíritus malos que salgan y ellos lo obedecen. Ya te digo. Es algo extraordinario. En toda aquella región se hablaba de Jesús y de lo que él hacía. Qué risa. Me da risa esa palabra. Ya te digo. Jesús sana a mucha gente. Jesús salió de la sinagoga y fue a la casa de Simón. No estoy ya. Sí. Cuando Sí, lo entró que en me la demoro es casa, porque tengo que le subir en las contaron dos que la páginas. suegra de Simón La foto. estaba enferma y que tenía mucha fiebre. Esto ya las tengo. Jesús fue a verla y ordenó que la fiebre se le quitara. Tenía un reto Y la suegra de tenía que Simón cumplir algo y se me daban levantó $60, pero y les dio de comer a los que si estaban me lo hubieran en la puesto casa. antes, me hubiera llegado sobrado, pero esta vez nada. Porque ha bajado mi... Ha bajado demasiado mi Al vista, ¿no? anochecer, la gente le llevó a Jesús muchas personas con diferentes enfermedades. Jesús puso sus manos sobre los enfermos y los sanó. Los demonios que salían de la gente gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús reprendía a los demonios y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que Él era el Mesías.
Jesús anuncia las buenas noticias. Al amanecer, Jesús salió de la ciudad y fue a un lugar solitario. Sin embargo, la gente lo buscaba y le pedía que no se fuera del pueblo. Pero Jesús les dijo: Dios me ha enviado a anunciar a todos las buenas noticias de su reino. Por eso debo ir a otros poblados. Entonces Jesús fue a las sinagogas de todo el país y allí anunciaba las buenas noticias. Lucas capítulo 5. Una pesca milagrosa. Una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Sí, me dice, puedes Pero venir, si tú lo puedes mandas, venir aquí en ese pedo. voy a echar las redes. Vale. Sí, va a ser. Hicieron ¿Cuánto lo que pagas? Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las 2 barcas y las barcas estaban a punto de hundirse. Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un Que tengo pecador. que ir avanzando con las cosas. Santiago y Juan, Vale. que eran hijos de Tú me Zebedeo, acompañas contigo. Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús le dijo a Pedro: No tengas miedo. De hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban, se fueron con Jesús. Jesús sana a un hombre. Un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente y le suplicó: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo: ¿No tienes hambre, mamá? Sí quiero. Queda sano. ¿Cómo sabes? ¿Cómo? ¿Por de qué me inmediato, dices así? el hombre quedó completamente sano. Que te conozco, tengo 2 años contigo, debo cumplir 3. Después Jesús Ni le cagando llegamos a las 3. No le Ya digas a sé, nadie lo mamá, que ya sucedió. Mientes, Ve con el vamos allá. sacerdote y lleva la Oye, ofrenda estás que loco, Moisés ordenó. tío. No vamos a llegar Así nada. los sacerdotes verán que ya no estás enfermo. Deja de decir eso. No, bueno, vamos a llegar. Jesús se hacía No cada nos queda vez nada, más oye. famoso. Sí, nada, falta un Mucha año gente para se llegar a reunía 3 para años, escuchar su tío. mensaje Estás loco. y otros Faltan venían 11 para meses. que Él los Ya sanara. puedes llegar, Pero tío, Jesús no quieres. siempre buscaba un Ya lugar estuvo para viendo estar que tuvo que solo. durar y todo bien. Entonces ya lo comento. Sí, ya. ¿De verdad? Mira, si quieres te mando screen del mensaje que tú me mandaste. Yo que te El mandé. hombre que no podía caminar. Ni siquiera eres En consciente de cierta cosas ocasión, ¿Hoy día? Jesús estaba No, enseñando no. en una casa. ¿Cuándo? Allí estaban ¿Pero leo? sentados A ver. algunos fariseos y algunos maestros de la ley. Te voy a leer. Habían Ah, venido ¿pero de todos cuándo? los pueblos de Galilea, de Te voy a leer tus Judea propias y de la palabras. ciudad ¿no? de Pero ¿cuándo Jerusalén te No digo? para importa oír a cuándo. Jesús. Ese sí yo te Y como entiendo, Jesús seguro. tenía el poder de Dios Para que para usa sanar la- enfermos, Las antiguas. llegaron unas personas con una No, camilla no es antigua, en la es que llevaban a de un cuando yo hombre estaba en que España. no podía caminar.
Querían poner al enfermo delante de En la vida Jesús, siempre te vas a pero equivocar. no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Pero con eso te convenció, ¿no? Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, Soy concha. Quisiera saber exactamente, pero en el transcurso de estos años, de alguna forma, hemos estado en comunicación y los maestros de la ley y los fariseos pensaron: ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les Oye, soy preguntó: un concha. ¿Por qué piensan Y así? eso que sin ChatGPT, Díganme, ¿qué es todo más natural. fácil? ¿Perdonar a este enfermo ChatGPT ahí, güey. o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar: Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Era porque Siempre era vas a guapa. ser la mujer más guapa de esta vida y lo más. Y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando a Dios. ¿Qué tienes? Ay, te convencí, No me Admirados Fuera, los amor. Ay, yo no estoy comenzaron enamorada a de ti, alabar ya a te Dios dije. diciendo: ¡Qué cosas tan maravillosas A mí hemos visto hoy! háblame bonito hoy. Yo nunca he estado con nadie, todas han sido colaboraciones. Jesús llama a Mateo. Después de esto, Jesús se fue de aquel lugar. En el camino vio a un hombre llamado Mateo que estaba cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Jesús le dijo: ¿No tienes pantalón? sígueme. Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Ese mismo día, Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Sí, Braxi. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Algunos fariseos y maestros de la ley comenzaron a hablar contra los discípulos de Jesús y les dijeron: ¿Por qué comen ustedes con los cobradores de A veces me impuestos dice que y tengo con todo toda mi esta choco de gente medio, mala? Jesús les respondió: Los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Yo vine a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, ¿Pero qué hago? no a los que se creen buenos. Sí, oye, ¿por qué? Fíjate, mierda. Voy a poner una media, de verdad. Jesús enseña sobre el ayuno. Ahí te piden jugar. Algunas personas le dijeron a Jesús: Los discípulos de Juan el Bautista y los seguidores de los fariseos siempre dedican tiempo para ayunar y para orar. Tus discípulos, en cambio, nunca dejan de comer y de beber. Los invitados a una fiesta de bodas no ayunan mientras el novio está con ellos. Pero llegará el momento en que se lleven al novio y entonces los invitados ayunarán. Jesús también les puso esta comparación. Si un vestido viejo se rompe, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar el viejo. Y mis zapatillas. Si lo hace, echa a perder el vestido nuevo. Además, el remiendo nuevo se verá feo en el vestido viejo. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos porque cuando el vino nuevo fermente, hará que reviente el cuero viejo. Entonces, se perderá el vino nuevo y los recipientes se destruirán. Por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo. Además, si una persona prueba el vino viejo, ya no quiere beber vino nuevo, porque habrá aprendido que el viejo es mejor. Ese coche no tiene nosotros. Sí, llegaré arrastrándome. Lucas capítulo 6. Los discípulos arrancan espigas de trigo. Un sábado, Jesús y sus discípulos caminaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos comenzaron a arrancar espigas y a frotarlas entre las manos para sacar el trigo y comérselo.
Los fariseos vieron a los discípulos hacer esto y dijeron: ¿Por qué desobedecen la ley? Está prohibido hacer eso en el día de descanso. ¿No han leído ustedes en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? David entró en la casa de Dios, tomó el pan sagrado que solo los sacerdotes tenían permiso de comer, y se lo comieron él y sus compañeros. Yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que puede hacerse y lo que no puede hacerse en el día de descanso. Jesús sana a un hombre en sábado. Otro sábado, Jesús fue a la sinagoga para enseñar. Allí estaba un hombre que tenía tullida la mano derecha. Los fariseos y los maestros de la ley estaban vigilando a Jesús para ver si sanaba la mano de aquel hombre. Si lo hacía, podrían acusarlo de trabajar en el día de descanso. Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban pensando, así que llamó al hombre que no podía mover la mano y le dijo: Levántate y párate en medio de todos. El hombre se levantó y se paró en el centro. Luego Jesús dijo a todos los que estaban allí: Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué es correcto hacer en día de descanso? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y después de mirar a todos, Jesús le dijo al hombre: Extiende la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó sana. Pero aquellos hombres se enojaron muchísimo y comenzaron a hacer planes contra Jesús. Jesús elige a 12 apóstoles. En aquellos días, Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente, llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. A estos 12 Jesús los llamó apóstoles. Ellos eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, el que después traicionó a Jesús. Jesús enseña y sana. Jesús y los 12 apóstoles bajaron de la montaña y se fueron a una llanura. Allí se habían reunido muchos de sus seguidores. También estaban allí muchas personas de la región de Judea, de Jerusalén y de las ciudades de Tiro y Sidón. Habían llegado para que Jesús los escuchara y los sanara de sus enfermedades. Los que tenían espíritus malos también quedaron sanos. Todos querían tocar a Jesús porque sabían que el poder que salía de él los sanaría. Bendiciones. Jesús miró fijamente a sus discípulos y les dijo: Dios los bendecirá a ustedes, los que son pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora pasan hambre, porque tendrán comida suficiente. Dios los bendecirá a ustedes, los que ahora están tristes, porque después vivirán alegres. Dios los bendecirá a ustedes cuando la gente los odie o los insulte, o cuando sean rechazados y nadie quiera convivir con ustedes. La gente los tratará así, solo porque me obedecen a mí, el Hijo del Hombre.
Siéntanse felices, salten de alegría, porque Dios ya les tiene preparado un premio muy grande. Hace mucho tiempo, su propia gente también trató muy mal a los profetas. Maldiciones. Jesús miró a los otros y les dijo: ¡Qué mal les va a ir a ustedes, los que son ricos! Pues ahora viven cómodos y tranquilos. ¡Qué mal les va a ir a ustedes, los que tienen mucho que comer, porque pasarán hambre! ¡Qué mal les va a ir a ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es llorar y estar tristes! ¡Qué mal les va a ir a ustedes, los que siempre reciben halagos! Hace mucho tiempo, su propia gente también halagó a los profetas mentirosos. Amar a los enemigos. Escuchen bien lo que tengo que decirles. Amen a sus enemigos y traten bien a quienes los maltraten. A quienes los insulten, respóndanles con buenas palabras. Si alguien los rechaza, oren por esa persona. Si alguien les da una bofetada en una mejilla, pídanle que les pegue en la otra. Si alguien quiere quitarles el abrigo, dejen que también se lleve la camisa. Si alguien les pide algo, dénselo. Si alguien les quita algo, no le pidan que lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los demás los trataran a ustedes. Si solo aman a la gente que los ama, no hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Y si solo tratan bien a la gente que los trata bien, tampoco hacen nada extraordinario. Hasta los pecadores hacen eso. Si ustedes les prestan algo solo a los que pueden darles también algo, no hacen nada que merezca ser premiado. Los pecadores también se prestan unos a otros, esperando recibir muchas ganancias. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Si lo hacen, el Dios Altísimo les dará un gran premio y serán sus hijos. Dios es bueno hasta con la gente mala y desagradecida. Ustedes deben ser compasivos con todas las personas, así como Dios, su Padre, es compasivo con todos. No juzguen a los demás. No se conviertan en jueces de los demás y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. Jesús también les puso esta comparación. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerían en el mismo hueco. El alumno no sabe más que su maestro, pero cuando termine sus estudios, sabrá lo mismo que él. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle al otro: déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en el tuyo tienes una rama? Hipócrita. Saca primero la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. El árbol y su fruto. Ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos. Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espinos no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de tu boca
muestran lo que hay en tu corazón. Dos clases de personas. Ustedes dicen que yo soy su señor y su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y allí puso las bases. Cuando vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa. Pero la casa no se movió porque estaba bien construida. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece, es como el que construyó su casa sobre terreno blando. Vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa. La casa enseguida se vino abajo y se hizo pedazos. Lucas capítulo 7. Un capitán romano. Jesús terminó de enseñar a la gente y se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien amaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: Por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron: Por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Sí. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y dijo a quienes lo seguían: En todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. El hijo de una viuda. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín. Mucha gente iba con ellos. Cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo iba acompañando a esa pobre mujer. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo: No llores. Entonces se acercó y tocó la camilla. Los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto: Joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Al ver eso, la gente tuvo mucho miedo y comenzó a alabar a Dios. Todos decían: ¡Hay un profeta entre nosotros! ¡Ahora Dios va a ayudarnos! ¡Hay un profeta entre nosotros! Y muy pronto, la gente de la región de Judea y de sus alrededores supo lo que Jesús había hecho. Juan el Bautista. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a contarle todo lo que Jesús hacía. Por eso,
Juan envió a 2 de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el Mesías o si debían esperar a otro. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos envió a preguntarte si eres el Mesías o si debemos esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos que estaban enfermos y que sufrían mucho. También sanó a los que tenían espíritus malos y a muchos ciegos les devolvió la vista. Luego les respondió a los 2 hombres: Vayan y díganle a Juan todo lo que ustedes han visto y oído. Ahora los ciegos pueden ver y los cojos caminan bien. Los leprosos quedan sanos y los sordos ya pueden oír. Los que estaban muertos han vuelto a la vida y a los pobres se les anuncia la buena noticia de salvación. Dios bendecirá a los que no me abandonan porque hago todo esto. Cuando los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar con la gente acerca de Juan y dijo: ¿A quién fueron a ver al desierto? ¿Era acaso un hombre doblado como las cañas que dobla el viento? ¿Se trataba de alguien vestido con ropa muy lujosa? Recuerden que los que se visten así viven en el palacio de los reyes. ¿A quién fueron a ver entonces? ¿Fueron a ver a un profeta? Por supuesto que sí. En realidad, Juan era más que profeta. Era el mensajero de quien Dios había hablado cuando dijo: Yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar todo para tu llegada. Les aseguro que en este mundo no ha nacido un hombre más importante que Juan el Bautista. Sin embargo, el menos importante en el reino de Dios es superior a Juan. Los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara, y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que Dios había mandado, pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Jesús siguió diciendo: Ustedes, los que viven en esta época, son como los niños que se sientan a jugar en las plazas y gritan a otros niños: tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque Juan el Bautista ayunaba y no bebía vino, y ustedes decían que tenía un demonio. Luego vine yo, el Hijo del Hombre, que como y bebo, y ustedes dicen que soy un glotón y un borracho, que soy amigo de gente de mala fama y de los que cobran impuestos para Roma. Pero recuerden que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. Simón el fariseo. Un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a comer en su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús. Y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con sus propios cabellos, se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón pensó: si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Simón, tengo algo que decirte. Te escucho, maestro. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los 2 tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los 2 la deuda. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 estará más agradecido con ese hombre? ¿El que le debía más? Muy bien. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos.
Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer: tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse: ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Lucas capítulo 8. Algunas mujeres ayudan a Jesús. Los días siguientes, Jesús fue por muchos pueblos y ciudades anunciando las buenas noticias del reino de Dios. Con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero a Jesús y a sus discípulos. A algunas de ellas, Jesús las había sanado de diferentes enfermedades y de los espíritus malos. Entre esas mujeres estaba María, a la que llamaban Magdalena, que antes había tenido 7 demonios. También estaban Juana y Susana. Juana era la esposa de Cusa, el administrador del rey Herodes Antipas. El ejemplo de las semillas. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después, Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. ¿Por qué Jesús enseña con ejemplos? Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa ese ejemplo que contaste? A ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, y aunque oigan, no entenderán. Jesús explica el ejemplo de las semillas. El ejemplo significa lo siguiente. Las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Pero cuando viene el diablo y hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría. Pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas.
ejemplo de la luz. Nadie enciende una lámpara para taparla con una olla o para ponerla debajo de la cama. Más bien, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá. Y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Por eso, presten mucha atención. Porque a los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. La madre y los hermanos de Jesús. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque mucha gente lo rodeaba. Entonces alguien le dijo a Jesús: Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan y obedecen el mensaje de Dios. La gran tormenta. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo: Vamos al otro lado del lago. Entonces partieron. Y mientras navegaban, Jesús se quedó dormido. De pronto, se desató una tormenta sobre el lago y el agua empezó a meterse en la barca. Los discípulos, al ver el grave peligro que corrían, a gritos despertaron a Jesús. ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Nos hundimos! Jesús se levantó y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y así fue. Todo quedó tranquilo. Luego les dijo a los discípulos: Ustedes no confían en mí. Pero ellos estaban tan asustados y asombrados que se decían: ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? El hombre con muchos demonios. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago, a la región de Gerasa. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Ese hombre no vivía en una casa, sino en el cementerio, y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies y lo mantenía vigilado. Pero él rompía las cadenas y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre, pero ellos gritaron: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué vas a hacer con nosotros? Te rogamos que no nos hagas sufrir. Jesús le preguntó al hombre: ¿Cómo te llamas? Me llamo Ejército. Dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Los demonios le rogaron a Jesús que no los mandara al abismo, donde se castiga a los demonios. Cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y se metieron dentro de los cerdos. Entonces los cerdos corrieron cuesta abajo y cayeron en el lago y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos vieron lo que había pasado, corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido. La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús
al hombre que antes tenía los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente, y los que estaban allí temblaban de miedo. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces, los habitantes de la región de Gerasa le rogaron a Jesús que se fuera de allí, porque tenían mucho miedo. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo: vuelve a tu casa y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti. El hombre se fue al pueblo y contó todo lo que Jesús había hecho por él. Una niña muerta y una mujer enferma. Cuando Jesús regresó a Galilea, la gente lo recibió con mucha alegría, pues lo había estado esperando. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Se acercó a Jesús, se inclinó hasta el suelo y le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Jesús se fue con Jairo. Mucha gente lo siguió y se amontonó alrededor de Jesús. Entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado mucho dinero en médicos, pero ninguno había podido sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le preguntó a la gente: ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo: Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder. Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Luego, frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Jesús entonces le dijo a la mujer: hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Jesús no había terminado de hablar cuando llegó un mensajero que venía de la casa de Jairo y le dijo: ya murió su hija. No moleste usted más al maestro. No tengas miedo. Confía en mí y ella se pondrá bien. Cuando llegaron a la casa, todos lloraban y lamentaban la muerte de la niña. Pero Jesús les dijo: no lloren. La niña no está muerta, solo está dormida. La gente empezó a burlarse de Jesús, pues sabían que la niña estaba muerta. Entonces Jesús entró con Pedro, Santiago, Juan, Jairo y la madre de la niña y no dejó que nadie más entrara. Tomó de la mano a la niña y le dijo: niña, levántate. La niña volvió a vivir y al instante se levantó. Jesús
Mandó entonces que le dieran a la niña algo de comer. Los padres estaban muy asombrados, pero Jesús les pidió que no le contaran a nadie lo que había pasado. Lucas capítulo 9. Jesús envía a los 12 discípulos. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder para sanar enfermedades y autoridad sobre todos los demonios. Luego los envió a anunciar las buenas noticias del reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les dijo: No lleven nada para el viaje. No lleven bastón, ni mochila, ni comida, ni dinero. Tampoco lleven ropa de más. Cuando lleguen a una casa, quédense a vivir allí hasta que se vayan del lugar. Si en alguna parte no quieren recibirlos, cuando salgan de allí, sacúdanse el polvo de los pies en señal de rechazo. Los discípulos salieron y fueron por todos los pueblos de la región, anunciando las buenas noticias y sanando a los enfermos. Herodes no sabe quién es Jesús. El rey Herodes Antipas se enteró de todo lo que estaba sucediendo y se preocupó mucho porque algunas personas decían que Juan el Bautista había resucitado. Otros decían que había aparecido el profeta Elías o que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: ¿Quién será este hombre del que tanto se oye hablar? No puede ser Juan el Bautista, porque yo mismo ordené que lo mataran. Por eso Herodes tenía mucho interés en conocer a Jesús. Jesús da de comer a mucha gente. Cuando los 12 apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho. Luego Jesús los llevó al pueblo de Betsaida, pues quería estar a solas con ellos. Pero tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. También sanó a los enfermos. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús: Envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Denles ustedes de comer. Solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida, pues hay más de 5,000 personas. Hagan que la gente se siente en grupos de 50. Los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Luego los partió y dio los pedazos a los discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. ¿Quién es Jesús? En una ocasión, Jesús estaba orando solo y sus discípulos llegaron al lugar donde él estaba. Jesús les preguntó: ¿Qué dice la gente acerca de mí? Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres el profeta Elías. Otros dicen que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Después, Jesús les preguntó: ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo? Pedro contestó: Tú eres el Mesías que Dios envió.
Pero Jesús les ordenó a todos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús habla de su muerte. Jesús también les dijo a sus discípulos: Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Los líderes del país, los sacerdotes principales y los maestros de la ley me rechazarán y me matarán. Pero 3 días después, resucitaré. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. De nada sirve que una persona sea dueña de todo el mundo si al final se destruye a sí misma y se pierde para siempre. Si alguno se avergüenza de mí y de mis enseñanzas, entonces yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de esa persona cuando venga con todo mi poder y con el poder de mi Padre y de los santos ángeles. Les aseguro que algunos de ustedes que están aquí conmigo no morirán hasta que vean el reino de Dios. Jesús se transforma. 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago hasta un cerro alto para orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió de aspecto y su ropa se puso blanca y brillante. De pronto, aparecieron Moisés y el profeta Elías, rodeados de una luz hermosa. Los dos hablaban con Jesús acerca de su muerte en Jerusalén y de su resurrección y partida al cielo. Pedro y los otros 2 discípulos estaban muy cansados, pero lograron vencer el sueño y vieron a Jesús rodeado de su gloria, y Moisés y Elías estaban con él. Cuando Moisés y Elías estaban a punto de irse, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro estaba hablando sin pensar en lo que decía. Mientras hablaba, una nube bajó y se detuvo encima de todos ellos. Los 3 discípulos tuvieron mucho miedo. Luego, desde la nube, se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, el Mesías que yo elegí. Ustedes deben obedecerlo. Después de oír la voz, los discípulos vieron que Jesús se había quedado solo. Y durante algún tiempo no le contaron a nadie lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho. Al día siguiente, cuando Jesús y sus 3 discípulos bajaron del cerro, mucha gente le salió al encuentro. Un hombre que estaba entre esa gente se acercó y le dijo a Jesús: Maestro, te ruego que ayudes a mi único hijo. De repente un espíritu lo ataca y lo hace gritar. También lo hace temblar terriblemente y echar espuma por la boca. Cuando por fin deja de atacarlo, el muchacho queda todo maltratado. Le pedí a tus discípulos que sacaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús miró a sus seguidores y les dijo: No pueden hacer nada sin mí. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Ustedes están confundidos y no confían en Dios. Trae a tu hijo. Cuando el muchacho se estaba acercando, el demonio lo atacó, lo tiró al suelo y lo hizo temblar muy fuerte.
Entonces Jesús reprendió al demonio, sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Toda la gente estaba asombrada del gran poder de Dios. Jesús habla otra vez de su muerte. Mientras la gente seguía asombrada por todo lo que Jesús hacía, Él les dijo a sus discípulos: Pongan mucha atención en lo que voy a decirles. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Los discípulos no entendieron lo que Jesús decía, pues aún no había llegado el momento de comprenderlo. Además, ellos tuvieron miedo de preguntarle qué había querido decir. ¿Quién es el más importante? En cierta ocasión, los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él y les dijo: Si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Los que están a favor de Jesús. Uno de los 12 discípulos le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para echar demonios fuera de la gente. Pero nosotros le dijimos que no lo hiciera, porque él no es parte de nuestro grupo. No se lo prohíban, porque quien no está en contra de ustedes, realmente está a favor de ustedes. Jesús regaña a Santiago y a Juan. Cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús debía subir al cielo, decidió ir hacia Jerusalén. Envió a unos mensajeros a un